Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro curso de programación en Java. En este vídeo vamos a estar viendo un tema muy importante en la programación orientada a objetos. Vamos a ver qué es la herencia. Ok, comenzamos. ¿Qué es la herencia? Bueno, la idea básica es crear una nueva clase al adquirir los miembros, esto es los campos y métodos de una clase existente y mejorar esta nueva clase con nuevas capacidades o modificando las capacidades ya existentes. Además, con la herencia los programadores ahorran tiempo durante el desarrollo al basar las nuevas clases en el software existente de alta calidad que ya ha sido probado y depurado. Entonces, con la herencia vamos a reutilizar el software, ya que nos vamos a basar en una clase existente para crear nuestras nuevas clases. Ahora, como se ve en este diagrama de clases, aquí tenemos nuestra clase base, a partir de la cual vamos a heredar. Esta sería bicicleta, y las clases nuevas serían bicicleta de montaña y bicicleta de paseo. Estas van a absorber las capacidades de esta clase. ¿Cómo se representa la herencia? Básicamente las nuevas clases apuntan con una flecha hacia la clase de la que están heredando. Además, a la clase de la que se va a heredar se conoce como clase padre, clase base o superclase. Y a las clases que están heredando se conocen como clases hijas, subclases o clases derivadas. En este diagrama de clases tenemos la jerarquía de una escuela. También la podemos representar por una herencia. La primera clase o la clase padre de todas es la clase persona. De aquí van a heredar dos. El primero sería un trabajador asalariado y el segundo un voluntario. Después de la clase asalariado van a heredar personal administrativo y profesor. Y después de profesor van a heredar profesor titular y profesor interino. Entonces también podemos ver en la herencia que las clases padre son muy generales y las clases hijas son más específicas. Por ejemplo, aquí tenemos que era un trabajador nada más, pero ya en las clases hijas se especifica más. Aquí dice que es personal administrativo y de este lado que es un profesor. Y de esta manera, aquí la clase padre es muy general, solamente es profesor. Las clases hijas son un poco más específicas. Aquí dice que es un profesor titular y en este caso un profesor interino. Además, en Java tenemos lo que se conoce como la herencia simple, es decir, las clases hijas solo pueden heredar de una clase padre. Por ejemplo, aquí profesor interino solo hereda de profesor. No puede heredar esta clase también de esta. Pero lo que sí tenemos es que esta clase profesor interino a su vez tiene una superclase indirecta, que por ejemplo sería asalariado. Nótese, su clase directa padre es esta, pero profesor también tiene una clase padre, que sería asalariado. Por lo tanto, profesor va a heredar todo lo que tenga asalariado y a su vez, profesor interino va a heredar todo lo que ya heredó profesor de asalariado. Entonces, la superclase indirecta de profesor interino es asalariado y también a su vez es persona. Ahora, para especificar la herencia en Java, vamos a utilizar la palabra reservada extends y adelante el nombre de la clase que queremos heredar. Si no especificamos ninguna clase, entonces se hereda por defecto de la clase Object, ya que la clase Object es la superclase de todas las clases en Java. Todas las clases heredan de esta clase, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Es por eso que la vez pasada, cuando nosotros estábamos definiendo nuestra clase, vimos que al crear nuestro objeto y luego con notación punto, teníamos acceso a los métodos, pero no eran los únicos. Vienen otros métodos que no habíamos creado nosotros. Era porque la clase había heredado por defecto de la clase Object estos 11 métodos. Ahorita no los vamos a ver con detenimiento, los vamos a ir viendo en el transcurso del curso, pero sí es importante entender que todas las clases tienen estos 11 métodos, que sería equals, toString, tres métodos wait, notify all, hashcode, getClass, finalize y clone. Y al igual estos 11 métodos tienen una implementación predeterminada. Poco a poco los iremos viendo. También la herencia se representa como la relación es un. ¿Por qué? Porque se puede tratar un objeto de la subclase como un objeto de su superclase. Por ejemplo, nótese aquí en este cuadrito que tenemos. Un objeto de la superclase sería, por ejemplo, un estudiante. ¿Cuál sería un objeto de la subclase? Puede ser un estudiante graduado o un estudiante no graduado.
O en el ejemplo de más abajo, la superclase que es figura, que es lo más general. Nótese que la subclase sería círculo, triángulo, rectángulo, algo más específico. Y se puede tratar como la relación es un, ya que un círculo es una figura, un triángulo es una figura, un rectángulo es una figura. Entonces nótese la relación es un, pero al revés no se puede, ya que una figura no necesariamente es un círculo, una figura no necesariamente es un triángulo. Y otro ejemplo más, nuevamente, un préstamo no es necesariamente un préstamo de automóvil, pero al revés sí. Recuérdese, la subclase o el objeto de la subclase se puede tratar como un objeto de la superclase, ya que un préstamo de automóvil sí es un préstamo. De igual manera, un préstamo para mejorar la casa es un préstamo. Veamos unas notas sobre la herencia. Ok, veamos la primera. Los constructores no se heredan. Cada clase, ya sea la padre y la hija, tienen sus propios constructores. Número 2. Los constructores de una superclase van a estar disponibles para las subclases. ¿Esto por qué? Como dice el punto 3, la primera tarea del constructor de cualquier subclase es llamar al constructor de su superclase directa, ya sea en forma explícita, es decir, que nosotros lo pongamos en código, o de manera implícita. Esto lo va a hacer Java. Este se va a encargar desde el constructor de la subclase llamar al constructor de su superclase. ¿Y esto para qué lo hace? Para asegurarse que las variables de instancia heredadas de la superclase se inicialicen de manera adecuada. Por tanto, como podemos ver en este punto 4, si en nuestro código no hicimos una llamada explícita al constructor de la superclase, Java va a generar una llamada implícita al constructor predeterminado, que ya sabemos que es el constructor que no tiene argumentos. Y aquí mucho ojo, ya que puede generar un error de sintaxis. Puede ser que nuestra superclase que hayamos creado le hayamos puesto un constructor con argumentos y luego nuestra subclase no mandemos a llamar de manera explícita ese constructor. Entonces Java inserta esta llamada implícita, pero manda a llamar al constructor sin argumentos. Pero como la superclase ya no lo tiene, marca un error. Muy bien, el punto 5. Para hacer una llamada al constructor de la superclase, vamos a utilizar la palabra reservada super, seguida de un conjunto de paréntesis que van a tener los argumentos para el constructor de nuestra superclase. Y finalmente el punto 6. Si queremos llamar al constructor sin argumentos de nuestra superclase, nada más ponemos super y ponemos los paréntesis y ponen ningún argumento. Aquí vamos a ver en nuestro IDE un ejemplo para clarificar todos estos puntos. Muy bien, aquí en nuestro IDE yo ya creé 4 clases. ¿Cuáles son? La primera es prueba empleados. Esta va a ser nuestra clase de ejecución, es decir, va a tener el método main. Y aquí vamos a crear nuestros objetos y mandar a llamar a sus métodos. La segunda es empleado por comisión. Esta clase va a representar un empleado, el cual su salario va a ser las ventas que tenga y de esas ventas se le va a dar una comisión. Después vamos a tener una tercera clase, la cual se llama empleado base más comisión. Esta va a representar un empleado, la cual su salario es que tiene un sueldo base más una comisión de las ventas. Vamos a ver que esta clase es una copia de la clase empleado por comisión. Ambas van a tener código parecido. Entonces, aquí no se va a aplicar la herencia. La ponemos de ejemplo para ver cómo el código es muy repetido y es propenso a errores. Y por último vamos a tener una clase que se llama empleado base más comisión 2. Esta clase va a heredar de empleado por comisión. Aquí vamos a aplicar la herencia para ver cómo el código es más legible, eficiente y es elegante la herencia. Muy bien, en nuestra clase empleado por comisión vamos a declarar 3 variables de instancia. Aquí vamos a poner que sean privadas. Ponemos private de tipo string. Vamos a poner su nombre del empleado. Después vamos a declarar otras 2, que sea private de tipo float. Vamos a ponerle que se llame ventas. Y por último va a ser la comisión. Ponemos private de tipo float y que sea la comisión. Muy bien. Ahora vamos a declarar un constructor en el que nos pasen estos valores. Entonces vamos a insertarlo. Presionamos las teclas al insert y aquí viene el constructor. Y en este cuadro de diálogo vamos a seleccionar los 3 campos, que serían nombre, ventas y comisión. Le damos generar. Y tenemos aquí nuestro constructor. Y finalmente vamos a declarar 2 métodos. El método que nos obtenga cuánto gana este empleado y aparte otro método que nos muestre sus datos. Entonces el primero sería public. Vamos a poner que regrese un tipo de dato float y se va a llamar obtener salario.
obtener salario. Muy bien. Dentro de su cuerpo vamos a poner la instrucción para que regrese el cálculo. En este caso debería de ser, ponemos return y debe de ser de lo que vendió, ventas por la comisión. Por comisión, ok. Ponemos punto y coma y ya con esto regresamos su salario. Y finalmente vamos a poner otro método para mostrar sus datos. Ponemos public que regrese un string y se llame mostrar datos. Ok. Y de igual manera aquí en su cuerpo vamos a poner una instrucción return para regresar un string y nosotros la vamos a ir formando. Lo primero que queremos es, por ejemplo, mostrar su nombre. Entonces ponemos nombre, dos puntos y vamos a ir concatenando. Ponemos más y aquí ponemos la variable nombre. Ok, volvemos a concatenar. Vamos a poner aquí un salto de línea. Ok, ahora vamos a poner las ventas que tuvo. Ventas y vamos a concatenar con la variable ventas. Muy bien, vamos a seguir concatenando y ahora vamos a poner la variable comisión. Y de igual manera vamos a volver a concatenar con la variable comisión. Muy bien, ponemos punto y coma. Y solamente nos faltaría un último dato. Vamos a concatenarlo también. Ponemos más para concatenar y vamos a obtener el salario. Ponemos obtener salario. Muy bien. De hecho, también vamos a poner aquí otra cadena más. Vamos a poner salario que sea igual y concatenamos. Y de igual manera, aquí vamos a ponerle un salto de línea. Muy bien. Ahora sí ya tenemos nuestra clase empleado por comisión. Solamente nos faltarían los métodos get y set para estas variables. Nombre no es necesario ponerle un set, ya que no se le puede estar cambiando el nombre. Vamos a hacerlo entonces. Le damos clic derecho, ponemos refactor y ponemos encapsular fields. Muy bien. Despalomemos el de set nombre, nada más queremos que nos obtenga el nombre. Ponemos get ventas, get comisión y set comisión. Vamos a insertarlos hasta el último. Ponemos aquí last method y refactorizamos. Y nótese que al final ya tenemos ahora sí nuestros get y set, el get nombre, get ventas, get comisión y set comisión. Muy bien, ya tenemos a nuestro empleado creado. Guardamos y ahora vamos a crear el siguiente, el empleado base más comisión. Y como les había comentado hace rato, este va a ser una copia de esta clase, la de empleado por comisión, solamente que va a añadir una nueva variable, que va a ser la variable de su sueldo fijo. Ok, entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Ya que son los mismos datos, vamos a hacer un copy-paste. Nos copiamos todo el cuerpo de la clase. Ok, control C, vamos de este lado y pegamos todo. Muy bien. Podemos ver que en el constructor nos marca un error, ya que debe tener el mismo nombre que la clase. Entonces copiamos un nombre de la clase y lo pegamos en el constructor. Ok, y ahora sí, aquí vamos a declarar como otra variable de instancia ese valor que es el sueldo fijo. Entonces ponemos private de tipo de data float y que se llame sueldo base. Ok, punto y coma. Muy bien. Y esta variable también la vamos a pedir aquí cuando se creen los objetos en el constructor. Entonces ponemos float y vamos a llamarle igual. Copiamos, control C y pegamos de este lado, control V. Ok, vamos a copiar esta línea, control Shift, tecla abajo. Y copiamos esta variable, control C, control V y aquí control V. Muy bien. Ahora sí, nótese que tenemos nuestro empleado base más comisión, que es una copia del otro, simplemente con una adición de una variable. ¿Qué nos falta modificar? Aquí su salario. Vamos a poner que es el sueldo base más la comisión que se le está dando, que sería esta parte. Y finalmente, en el método mostrar datos, nada más agregamos cuál es ese sueldo base. Entonces aquí lo vamos a poner. Vamos a concatenar, ponemos aquí sueldo base, ponemos dos puntos y concatenamos con la variable sueldo base. Ponemos otro más y se concatena con esto. Ahora sí, lo último que faltaría nada más sería un set y un get para esa variable, la de sueldo base. Entonces lo ponemos clic derecho, refactor, encapsular fields y aquí está, get sueldo y set sueldo. Y vamos a insertarlo al último, sería last method. Refactorizamos y si vemos en nuestro código ya debe de estar. Aquí está get sueldo y set sueldo. Muy bien, podemos ver que esto no es una buena ingeniería de software, ya que esta segunda clase es una copia de la otra. Vamos a crear objetos de estas clases y ver cómo funcionan. Guardamos control S y nos vamos a nuestra clase de ejecución, prueba empleados.
Y aquí en el método main vamos a crear dos objetos. El primero que sea de empleado por comisión. Ponemos empleado por comisión y que se llame, por ejemplo, Pepe. Y es igual a new empleado por comisión. Vamos a ponerle que se llame Pepe. Aquí ponemos Pepe. Le damos tabulador para saltar al siguiente argumento. Las ventas que gane, por ejemplo, 2000. Damos tabulador y su comisión que sea del 40%. Ponemos punto 4 y ponemos F para indicar que es un flotante. Ponemos punto y coma. Muy bien, vamos a crear otro objeto que sería un empleado base más comisión y que se llame, por ejemplo, Paco. Es igual a new empleado base más comisión. Este le vamos a poner entonces que sea Paco, de ventas igual que sea 2000, su comisión que sea menor, que sea del 10%, ponemos punto 1F y finalmente su sueldo base que sea 1500 y ponemos el punto y coma. Ok, y ahora vamos a poner en una instrucción de salida sus datos de cada uno. Entonces ponemos out y aquí vamos a poner el primer objeto que sería Pepe, punto. Y aquí viene lo que hemos visto en las láminas, los 11 métodos que heredan estas clases de la clase Object. Nótese, aquí tiene el método, por ejemplo, equals, hashcode, toString, notify, etcétera, etcétera. Estos métodos son heredados de la clase Object. Muy bien, ponemos el método mostrar datos. Y vamos a copiar la línea. Entonces sería control shift, tecla abajo. Mostramos esto y ahora será control C. Y aquí abajito control V. Muy bien. Guardamos y vamos a ejecutar nuestro programa. Run file y podemos ver que en la salida corresponde. El primer objeto era Pepe, ganaba 2000 y la comisión del 40%. Nótese que su salario es 800. Ok, el segundo objeto es Paco. Nótese que sus ventas también son 2000, comisiones del 10%, pero este tiene un sueldo base que será 1500. Entonces él gana 1700. Muy bien, ahora vamos a crear nuestro tercer molde, que será un empleado base más comisión 2, pero empleando la herencia, para ver cómo es menos código y es más elegante. Nótese qué es lo que vamos a hacer. Aquí en la línea donde estamos declarando nuestra clase vamos a poner la palabra reservada extens. Ponemos control espacio, estamos diciendo que queremos heredar y ponemos la clase empleado por comisión, empleado por comisión. Por ende, aquí estamos heredando todos sus atributos, y al igual sus métodos. Ahora nos marca un error. Ponemos el cursor y es el error que estaba comentando hace rato en las láminas, el cual, como nosotros no estamos creando aquí un constructor, Java inserta uno de manera automática y ese constructor a su vez también hace una llamada de manera automática al constructor de su clase padre. Esta llamada es al constructor sin argumentos, pero podemos comprobar que en la clase padre, que es empleado por comisión, no tenemos ningún constructor sin argumentos. Es por eso que marca el error. Muy bien, y vamos a insertar el constructor por medio del IDE. Entonces otra vez presionamos las teclas al insert y seleccionamos la opción que dice constructor. Ok, y nótese como ya el IDE inserta de manera automática la llamada al constructor de la clase padre con la palabra reservada super y le pasa estas tres variables, ya que la clase padre sabe cómo inicializar de manera correcta estas variables que nos queda a nosotros. En la clase hija se deben de inicializar sus propias variables. Vamos a incluirlas. Quedamos con un empleado base más comisión debe de tener un sueldo fijo. Entonces nuevamente ponemos private de tipo float y ponemos sueldo base, punto y coma. Ok, y ahora sí, esta variable la vamos a pedir en el constructor. Entonces copiamos, control C, pegamos aquí, control V, y esta es la única que tenemos que inicializar nosotros en el constructor. Aquí deberá de ser this.sueldo base es igual al valor que le pasen, que sería sueldo base. Ok, punto y coma. Nótese cómo es más conciso este código y más elegante, son menos líneas. Guardamos y nos faltaron dos métodos, el de calcular el salario y el de mostrar sus datos. Vamos a copiarlos del empleado base más comisión. Entonces aquí tenemos obtener salario y mostrar datos, control C, y pegamos de este lado. Ahora sí será aquí, control V. Nótese que aquí el IDE nos hizo un cambio. En lugar de poner las variables directas de poner ventas y poner comisión, no lo cambió a su método accesorio, el que es get ventas y get comisión. Esto también nos ayuda para que no tengamos el siguiente error. Nótese qué pasa si yo pongo directamente la variable ventas. Quito esto y pongo ventas. Y marco un error, pongo el cursor y me dice que la variable ventas tiene un modificador de acceso private en la clase padre que es empleado por comisión. Por tanto, aunque yo le heredé aquí esa variable, no puedo accesar a ella
de manera directa. Tengo que accesar por su método, que sería ahora sí el de getVentas. Entonces lo ponemos y sería getVentas. Ok. Al igual aquí nos marca otro error. Dice que nos encuentra el método getSueldoBase. Declaramos la variable, pero nos faltan los métodos accesores. Entonces damos clic derecho, refactor y ponemos encapsular fields. Y aquí ponemos getSueldo y setSueldo y que lo inserte al último. Y ahora sí ya se quita el error, ya que tenemos el método set y get. Pero véase cómo aquí estamos haciendo una buena ingeniería de software. Esta clase es más concisa y con menos código, y que ocupamos la herencia. Nótese cuántas líneas tenemos. En total, bueno, si quitamos estos espacios, tendríamos alrededor de 34 líneas con herencia. Y si nos vamos a la otra clase, la de empleado base más comisión, que es una copia, tenemos alrededor, bueno, quitando los espacios también, tendríamos 73 líneas, casi el doble. Entonces, nótese cómo la herencia nos ayuda a tener un código más conciso y vemos que funciona de la misma manera. Nos vamos a nuestra clase de ejecución y vamos a comentar esta línea y vamos a declarar un objeto del tipo empleado base más comisión 2. Entonces ponemos aquí empleado base más comisión 2, que también se llame Paco, igual a new empleado base más comisión 2, y aquí pide estos 4 valores. Ponemos su nombre, nuevamente que es Paco, luego ponemos las ventas que quedamos que era 2000, luego ponemos la comisión que era el 10%, y finalmente ponemos el sueldo base que quedamos que era 1500. Y vamos a ver cómo es lo mismo en la salida. Va a mostrar los mismos datos. Va a mostrar que su salario es 1700. Guardamos y ejecutamos. Y nótese cómo en la salida prácticamente es lo mismo. Pero ahora hemos ocupado una clase que hace uso de la herencia y su código es más elegante. Nuevamente, aquí lo podemos ver. Nótese cómo heredamos de esta y absorbimos tanto sus propiedades, que son las variables distancia, como sus métodos. Muy bien, aún faltan ver otras cosas de herencia, pero por lo mientras aquí en este vídeo. Nos vemos en uno siguiente. Saludos.